Muy buenas noches con todos, con todas. Les pido autorización para hacer grabación de esta clase. Buenas noches, profe. Claro, adelante. Muchas gracias, muchachas, muchachos. Viernes 4 de septiembre. El tiempo ha venido volando. Estamos en nuestro cuarto encuentro de aula extendida. Ya es nuestra cuarta sesión. Venimos trabajando temáticamente unos temas que son muy conceptuales, muy técnicos. Hace 8 días estábamos hablando acerca del rigor científico o el rigor en la investigación científica. Hablábamos del concepto de validez, de confiabilidad, hablábamos de la confirmabilidad, la transferabilidad y de algunos conceptos que son claves en los dos enfoques, en el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, con ser que ustedes como contadores son más cuantitativos y sin embargo el rigor científico en la investigación es son unos criterios que se aplican y son parte de las características del conocimiento contable, de las ciencias contables, como el concepto de validez y confiabilidad. Entonces, hemos venido hablando mucho, o mejor, yo he venido hablando mucho. Buenas noches, Helen. Hemos venido hablando de historia de las ciencias, hemos venido hablando de las características del conocimiento científico, hemos venido hablando de por qué las ciencias contables son una ciencia, también del concepto de paradigma en Thomas Kuhn. Y hace 8 días estábamos hablando de esto, de las características del rigor científico en la investigación. Habíamos quedado con el compromiso de iniciar, siendo esta la cuarta sesión de 8, o sea, esto va rápido. Las yo también les había dicho que, les, que yo quería darles libertad en este tema, que ustedes tienen asignados los temas, pero que yo quería que libremente expusieran, ¿cierto? Que no fuera así como bajo una presión, como no, ya en orden de lista, el profesor no, sino como que ustedes de verdad quieran hacer este trabajo con amor, cualitativamente, y les muestran a los compañeros su presentación. Hace 8 días, muchas personas, hace 8 días, de hace 8 días tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la clase del rigor científico, o hay alguna duda sobre cómo hemos venido trabajando, de lo que se viene. No, no hay ninguna duda, todo está muy claro. ¿Cómo les fue con el mapa conceptual? ¿Les fue bien? ¿Lo supieron sortear? ¿Lo sacaron adelante? ¿Van a exponer con el mapa, me imagino? ¿O hicieron un Canva, un Genially? Bueno, entonces vamos a llamar a lista, con ser que quería dar más tiempo, porque apenas son las 6:33 y yo sé que hay personas que apenas van a conectarse. Y somos muchos. Caterine Ardila. Caterine, esto está bien interesante. Ahí van llegando muchas personas. Hola, profe, Caterina, no por el chat, pero tiene como hablar.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda frente a esto que estábamos hablando hace 8 días? No, profe. Hace 8 días estábamos hablando del rigor científico en la investigación, hablábamos del tema de la interpretación, hablábamos de la estabilidad, de la consistencia, de la especificidad, que son criterios del rigor científico en la investigación. Hablábamos de los cambios de criterio, que hubo unos cambios de criterio, porque en el enfoque cuantitativo, y es propio de las ciencias contables, se habla de la validez interna, de la validez externa, de la confiabilidad, de la objetividad, pero con el enfoque mixto, y por eso hablábamos en algún momento de si las ciencias contables son una ciencia social, ya hay unos cambios de criterio y se habla de la credibilidad, la transferibilidad, la seriedad, la confirmabilidad. Estamos haciendo una especie de retroalimentación, recordando lo que veníamos hablando hace 8 días. Estamos en la clase, en la cuarta sesión de aula extendida. Todas estas sesiones han sido muy temáticas y conceptuales. Hemos venido hablando de muchos temas que son muy propios y con un lenguaje muy propio de la investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de la credibilidad, la confirmabilidad, la transferabilidad. Este es el más importante, yo creo, el tema de la transferabilidad, porque es la posibilidad de trasladar los resultados a otros contextos o a otros grupos en estudios posteriores e interdisciplinares, o sea, que nuestro trabajo tenga una aplicabilidad. Y hablábamos como rigor científico en la investigación, criterios, la honradez, la honestidad, la autenticidad, que sea creíble, digno de confianza, y hablábamos que esto es algo muy importante, la relevancia, el impacto, la utilidad y la innovación son criterios que empiezan a cambiar esa perspectiva que había en la investigación cuantitativa de que los criterios eran solamente la confiabilidad y la validez. La confiabilidad del dato, la validez interna, la validez externa, ya se habla de la relevancia. Estamos hablando de criterios en el rigor científico de la investigación. Se habla de que sea relevante en una sociedad, que impacte la sociedad, que sea útil académicamente, socialmente, económicamente, financieramente, administrativo, y el tema de la innovación. También hablamos hace 8 días el tema del valor de verdad y la aplicabilidad, que es la extensión de los hallazgos de una indagación a otros contextos y sujetos. Estos son los criterios que llamamos de rigor científico en la investigación. Carol Valeria Álvarez. Presente, profe. Vamos a llamar a lista y ustedes se preparan. Tienen hasta hoy, aunque yo les doy hasta el 7, que el sistema queda abierto hasta el 7, pero ustedes saben que es el corte de la cuarta sesión. Prácticamente en la cuarta sesión estamos sacando el primer 25%. Y aquí está el link para subir la exposición temática. Blanca Milena Aranzazu. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Lady Caterina Ardila. Lady tiene malo el micrófono.
Tiene malo el micrófono o no puede hablar. Cuénteme qué pasa. Caterine tiene malo el micrófono. Caterine Ardila. Bueno. Yesenia Carolina Beltrán. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, muchas gracias. Mariana Benjumea. Buenas noches, profe, presente. Jennifer Alexandra Bernal. Buenas noches. Buenas noches, presente, profe. Jenny Joana Berrío. Buenas noches, profe, presente. María Erika Betancourt. Presente, profe. Cindy Joana Briceño. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Juan Camilo Cañas. Profe, buenas noches, presente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Lina Cárdenas. Diana Carolina Castrillón. Diana Carolina. Brian García. Mayra Alejandra Garzón. Presente, profe. Allá acaba de llegar Diana Carolina Castrillón, ¿cierto? Presente, profe. Lina Marcela Guevara. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Lady Joana Jaramillo. Juan David Leiva. Cindy Juliana Linares. María Londoño. María Alejandra Molina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Marta Doris Muñoz. Buenas noches, profesor, presente. Muy buenas noches. Ángela María Orozco. Venga. Hola, profe, buenas noches. Presente. Gracias. Juan José Pino. Diana Carolina Ramírez. Buenas noches. Gustavo Adolfo Ríos. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Francis Juliet Sáenz. Presente, profe. Betsy Helen Valencia. Presente, profe. Daniela Valencia. Omar. Omar me escribió que se conecta un poco tarde, pero él se va a conectar enseguida. Sandra Milena Vélez. La profe. Vélez. Llamo. Julie Lorena Vera. Presente, profe. Buenas noches. Jaramillo Lady Joana. Hola, profe. Buenas noches. Juan David Leiva. Cindy. Trinidad. Brian. Bueno, es que somos muchos. Muy buenas noches con todos, con todas. Vamos a dedicarnos, vamos a aprovechar el tiempo. Yo quiero que hoy hagamos un viernes cultural, o sea, que un viernes académico cultural, que hablemos de los temas
que ustedes nos presenten al grupo, no por una nota, muchachos, yo siempre les he dicho eso, no lo hagan por una nota, hagan esto cualitativamente, hagan esto de verdad por un esmero personal, por una etapa de aprendizaje, por sacar un tiempito de sus vidas para hacer esta tarea, este producto y socializarlo a sus compañeros. Y eso va más allá de una nota. Entonces, yo quiero que también lo disfrutemos. Vamos a aprender de lo que tenemos, de las fortalezas que tenemos. Vamos a aprender de las fortalezas de los compañeros y también vamos a aprender de las debilidades, porque también de las debilidades, por eso es un aula donde aquí en privado vamos a hablar de estos temas, en ningún otro lado están hablando sobre paradigmas y programas de investigación contable, solamente quienes estudiamos contabilidad. Entonces, dediquémosle mínimo 10 minutos, máximo 15 minutos, 20 minutos a la exposición. Vamos a hacer un ejercicio. Les pido el favor si pueden prender la cámara, sería de suma utilidad porque también allí se desarrolla una competencia comunicativa necesaria. También allí vamos a ver su disposición de trabajo y también allí vemos si usted toma apuntes. Cuando usted, ay, un momentico, venga, espera, yo miro mis apuntes, está. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Verlos en acción, en su ejercicio profesional, hablando de Wells, hablando de los paradigmas en contabilidad, o sea, hablando de temas que solamente un contador puede hablar, porque son sus temas de núcleo duro de formación. Entonces yo los quiero animar a eso, animar a que le pongamos como la concentración, el esmero, el nivel académico, intelectual a esta discusión, y las cosas que son como les dijera yo, como administrativas, por decirlo así, las vamos resolviendo. Por ejemplo, ustedes ven que en la cuarta sesión ya está el link para subir el mapa conceptual temático y yo les voy a dejar el link abierto para que ustedes tengan tiempo para, si no lo ha terminado, todavía tiene tiempo, todavía tiene chance para terminarlo. Y aquí el link para la exposición temática. Quienes exponen hoy y quieren subir la exposición y además de eso, fuera del mapa hicieron una exposición en Canva, que no era una obligación. Si usted quiere exponer con su mapa conceptual, está bien. Si usted además de eso hizo un Canva o hizo un Genially para exponer, yo estoy seguro de que su aprendizaje significativo es mayor porque tuvo dos productos y en ese sentido también se va a ver cuando usted lo presente, cuando hable en público. Entonces, bueno, quiero animarlos. ¿Quién quiere comenzar? Voy a dejar de presentar para que ustedes empiecen. Por ejemplo, Juan Camilo Cañas, los paradigmas en investigación contable, la matriz disciplinar en contabilidad, la tiene Lina Ángela, la concepción multiparadigmática del CAWI, el paradigma funcionalista en la investigación. Arranquen pues, muchachas. Estamos expectantes. Tienen el uso de la palabra. Profe, una pregunta, ¿usted va a dejar compartir pantalla o si uno tiene diapositivas, usted se la podemos enviar a usted el correo o uno como? Como nos adaptemos. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio para que ustedes aprendan también, porque ustedes deben aprender a exponer, deben aprender a prender su cámara, deben aprender, como hacíamos el ejercicio con Marta Doris, que ves, aprender a proyectar lo que tengan para proyectar. Esto también hace parte de, entonces sí me gustaría que lo hicieran ustedes, que ustedes ahí
margen inferior derecha, presentar ahora. Tienen dos opciones, le da toda tu pantalla. Yo prefiero que le den una ventana para que no se vean todas sus cosas, una ventana, pero entonces abre su presentación, la lista, la deja abierta para poder que pueda seleccionar una ventana. Uy. Bueno. Eso está muy interesante. Sí se ve, profe. Sí, claro, claro. Y quedó muy bonita además. Listo. Bueno, ¿no? Adelante. Vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de la contabilidad y su enfoque. Nos tocó a Mariana Benjumea y pues yo, Jennifer Bernal. Bueno, concorde a esto es necesario integrarlo a nuestro contexto nacional. Nosotros nos basamos mucho en el módulo, porque buscamos en internet y eso nos perdimos. Es que esto es algo muy especializado y la verdad es que ese módulo quedó muy bien construido, porque el módulo reúne todas las corrientes, todos los autores y las corrientes que hay en la contabilidad. Entonces, si ustedes se ponen a buscar esto en otras partes, de pronto encuentran de Kuhn, de Belcagui, de Wells, encuentran cosas de autores, pero esto así es un conocimiento muy elevado, muy especializado, que de pronto no lo encuentran fácilmente en la red así buscando, sino en las bases de datos, y ustedes tienen las bases de datos de la universidad. Sí, profe. Bueno, adelante. En Colombia, en los años 1970 a 2000, ha estado enfocado en la enseñanza y asociado al trabajo investigativo, desarrollando periodos más significativos. Entre ellos está los años 70. En los años 70 surge la investigación científica y la necesidad de la investigación contable, con el propósito de dotar de fundamentación racional y científica de la contabilidad, con una interpretación de la teoría contable, con el estudio riguroso del método, con el objetivo de la construcción de una contabilidad racional, en pro de que reconociera las condiciones de la realidad local. De esta manera se logra un conocimiento sistemático que se fue posicionando en el país, mostrando sus potencialidades más allá de lo profesional y soportando en el uso de sus datos. Oiga, Jenny, prenda pues la cámara para verla. No, profe, no tengo. Ah, bueno, porque está hablando muy bien, está hablando como una profesional contable, y verla pues así como Mariana diría. Bueno, también está en los años 80, que nos lo va a explicar nuestra compañera. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, Mariana, adelante. Bueno, en el año 80, principalmente se basa por el uso de la epistemología, que es una rama filosófica que se basa más que todo en estudiar la naturaleza, el origen y el conocimiento de la teoría contable, llevándola a esta que se caracterice más que todo por el método científico y materialista, ¿cierto? Para que en esa época se utilice más que todo la teoría contable, desarrollando la epistemología. Listo. En los años 90 surge el uso del socioepistemología para sentar las bases de la teoría contable, que son las lecturas desde otras disciplinas y la evolución en las teorías contables. Fue la base de debate y permitió mayor relación con la contabilidad tales visiones. Mencionado anteriormente lo que dice Jennifer, comienza a abrirse como algunos factores, ya que se genera algún tipo de discusión sobre el tema de la teoría contable, llevándola hasta que se amplíe en conocimientos como sociales, económicos y políticos, permitiendo que las empresas ya tengan como una información contable de la situación económica que estén actualmente, llevándola a generar informes financieros y organización económica.
Muy bien. En los años 2000 está en la teoría contable como espacio institucional. Surge la necesidad de los acuerdos colectivos. En este periodo inicia con una fuerte institucionalización de la teoría contable, que hace evidente la necesidad de constatar el proceso empírico por medio de la investigación por medio de la investigación aplicada. En este momento surgen los procesos de estandarización, que es la convergencia entre de DIT a NIF, que ha generado que en este periodo se lleve a cabo paralelismos basados en autoridad versus el conocimiento en base científica. Además de que abre el proceso de constitución de la contaduría pública, generando en el país un cambio del ejercicio empírico de un oficio a la consolidación de su estatus por profesión liberal. El ingreso a la universidad manteniendo una dosis de entrenamiento en el manejo de la reglamentación y normas. En conclusión, la contabilidad es una parte fundamental tanto para una persona como para el mundo entero, porque permite ver la situación económica del pasado, presente y futuro, para poder tomar unas decisiones como el tema de una inversión, para saber realmente cuánto puedo ahorrar o que algún tipo de decisión no me afecte a futuro en la parte económica. Por ejemplo, hoy en día muchas personas tomamos la decisión de llevar una contabilidad interna para saber realmente cuántos son nuestros ingresos y los gastos que debemos obtener en el mes o en el año. Excelente, muchas gracias. Excelente. Gracias. Profe, y mira que... Pues yo muy contento, porque vea ustedes ahí. Dale. Qué pena. Dale, Jenny, ¿qué ibas a decir? Es que, mira que hubo una parte en el módulo que hablaba mucho de Richard Matesi. Sí, nosotros lo mencionamos una vez. Que decía que él hizo ha contribuido mucho en el desarrollo teórico de la disciplina contable y que la contribución más importante de él fue la obra que él hizo sobre un libro. Sí. Y que es lo que se ha llevado, pues lo han mezclado todos los, ¿cómo se dice? Todo el desarrollo epistemológico y metodológico de las ciencias naturales. Entonces quería como complementar eso ahí y ya, listo, profe. ¿Qué más quería comentar, Mariana? No, profe, nada, era sobre el tema de la epistemología, que se basaba más que todo en esa época, que la epistemología era como la base para estudiar el origen de la teoría contable, llevándola a esa como el conocimiento. Sí. Contable y muy interesante que ustedes la ubican temporalmente, 70s, 80s y 90s y 2000. O sea, estamos hablando de una ciencia nueva, de algo nuevo. Sí, señor. ¿Cómo les pareció el ejercicio con Canva? Bien, profe, me parece bueno. Sí, profe. Muy difícil. Sí, profe. No. No. No, señor. Bueno, las felicito, me parece que fue muy resumido en la presentación, en la infografía, visualmente. Esa infografía se puede perfectamente ya socializar y compartir como tiene el nombre de ustedes. De pronto solamente falta ponerle el logo de la universidad, pero ya se puede socializar, compartir como un producto de conocimiento digital. Se puede socializar con otra gente, con otros estudiantes, con otras redes que ustedes tienen, y es una forma práctica de empezar a hacer un aprendizaje, de empezar a circular la información del conocimiento, algo que ustedes tuvieron que ir a leer allá en el módulo, desentrañar, ya está en una infografía que visualmente
puede circular la información y el conocimiento. Entonces también eso es importante, porque ustedes les pueden compartir esto a otros compañeros y yo los llamo a eso, a que empecemos a hacer red, comunidad académica y empecemos a subirle el nivel de discusión a lo que estudiamos, a la ciencia contable. Las felicito, Mariana, Jennifer, estuvo muy chévere, muy entretenida la exposición. Apenas pues como para empezar a romper el hielo. ¿Quién quiere continuar? Gracias, profe. Profe, nosotros. Buenas noches. Buenas noches, por favor, adelante, tiene todo el uso de la palabra, ya usted sabe la dinámica. Hola, buenas noches. Profe, ¿cómo está? Muy bien, las muchachas se demoraron 7 minutos. Para que también sepan, ustedes es bueno que sepan cuánto se demoran. Sí, Ok, porque ustedes los pueden, ustedes una empresa, una universidad, un grupo de estudio los puede llamar, ve, mira, ustedes manejan el tema de la evolución del conocimiento contable, ustedes nos pueden dar una charla, pero si usted la charla la tiene montada y usted se demora nada más 4 minutos, y entonces ahí queda el grupo, queda la gente, queda la junta directiva de la empresa queriendo saber de la historia, la evolución del conocimiento contable y queda, entonces ustedes están llamados también a que tienen la presentación, pero tienen un contenido aquí que les permite hacer un discurso, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, y hagan de cuenta que están en un live, que están transmitiendo en YouTube, que lo están viendo por allá en otra universidad, en un semillero de investigación contable, o sea, como que le demos la trascendencia a lo que hacemos, como algo muy importante, esto es algo muy importante que hacemos. Entonces, les digo lo del tiempo, yo les tomo el tiempo por eso, porque es bueno, no les califico menos o más por eso, sino para que ustedes sepan, mira, nos demoramos tanto, nosotros presupuestamos la exposición así vas a, y mira que me demoré mucho, o me demoré menos. Es por eso, entonces adelante, Milena y Omar, muchas gracias. Ok, buenas noches, profe. Buenas Sí noches, se ve, profe. compañeros. Sí, se ve, Omar. Bueno. Sí, dice mapas conceptuales. Nosotros les vamos a hablar acerca de los paradigmas en investigación y la evolución de la teoría contable. Tomamos como bibliografía el módulo y nosotros quisimos desarrollar el mapa conceptual dentro del mismo Canva porque es que da muchísimas opciones, queda muchísimo mejor visualmente y es más fácil de manejar. Muy agradable manejarlo en Canva. Bueno, yo le doy paso entonces a mi compañero, él les va a hablar acerca de los paradigmas de la investigación y luego vuelvo yo con ustedes. Hola, buenas noches. Pues mi nombre, como lo dice Milena, mi nombre es Omar Velázquez. No sé si se vea bien, tanto la exposición como mi rostro. Pues. Entonces, ¿qué son los paradigmas de la investigación? Antes de empezar pues, con la exposición, es bueno, gracias. Es bueno conceptualizar lo que se entiende por un paradigma. Digamos, pues aparte de lo del libro, investigamos también, encontramos que el señor Flores en el 2004 dice que un paradigma engloba un sistema de creencias sobre una realidad o una visión del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es que es el lugar donde el individuo ocupa en él. ¿Quién es él? Pues el mundo que estábamos hablando, ¿cierto? Y las diversas relaciones que esa postura le permiten con él y que se considere pues existente, ¿cierto? También podemos, digamos, entender por paradigma. Omar, se te fue la señal. Sí, mira que no se escucha. Sí, yo voy a apagar mi cámara porque de pronto el internet está lento, sí. Tranquilos, con paciencia, pero si ve ese Omar, ese nivel de discurso que tiene, yo me siento en una charla de un contador, a lo bien, o sea, no es por echarle flores a Omar, eso que él no está escuchando. Así es que yo quería verlos, hablando científicamente y hablando en el lenguaje del módulo de la clase sobre estos temas. Los felicito, de verdad, estoy muy contento.
Esperemos a este muchacho, que este muchacho debe estar por allá en la vía, quién sabe en qué vereda. Él me dijo que estaba por allá en Arauca, ¿dónde era? Sí, profe, qué Esperémoslo. pena. Es que él viene conduciendo y paró para poder exponerme y no dejarme sola. Ah, imagínese. Y vos la exposición abierta y, o sea, la está Sí, presentando él. podemos hacer algo. ¿Puedo seguir yo con mi tema mientras él se puede volver a conectar? Sí, 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 tranquilo, sí, sí. ok. Yo les voy a hablar acerca de la evolución de la teoría contable. Nos basamos básicamente en el módulo, tomando en cuenta 4 periodos. No queremos profundizar mucho porque pues la historia es muy compleja, es muy larga. Nosotros ya hemos visto materias donde hemos visto esta historia, inclusive el profesor Álvaro en la primera clase nos hizo un recorrido muy interesante. Entonces nos vamos a concentrar solamente en 4 periodos. El primer periodo es el periodo empírico. Como su nombre lo dice, fue el primer periodo, el periodo donde todo se hacía de una forma muy empírica, una forma muy rústica, de acuerdo a las necesidades pues que la gente iba teniendo y utilizando los objetos que tenían a la mano. Por ejemplo, el primer elemento que utilizamos para contar o el primer dispositivo fueron los dedos. En esta época hubo un elemento muy importante que inclusive en la actualidad todavía lo manejamos, como lo es el ábaco, que también jugó una parte muy importante. También se utilizaban infinidad de cosas. En la época prehistórica utilizaban piedras, utilizaban tablillas donde pintaban o dibujaban todas las transferencias comerciales que se hacían. Bueno, el segundo periodo importante es el periodo del Génesis. En este periodo se dio la revitalización del comercio como consecuencia de las cruzadas y se dio inicio al sistema del registro y la aparición de la partida doble. Un punto importante aquí fue la consecuencia de las cruzadas. Las cruzadas inicialmente se dieron con el fin de recuperar unas tierras, con el tema del cristianismo, de los turcos, pero resulta que con los viajes que tenían los caballeros, los que llamaban caballeros en esa época, se incrementó todo lo que eran los negocios con los mercaderes y los banqueteros. Entonces esto dio un inicio a un complejo de transacciones comerciales que dio como la evolución, como ese salto a la actualidad. También en esa época llegó un personaje muy importante para nosotros. Ahí volvió Omar. Un personaje muy importante para nosotros, conocido como el padre de la contabilidad y conocido como el primer contador. El señor se llamaba Luca Pacioli. Luca Pacioli era un monje. Resulta que este monje era un matemático, amante de todo lo que tenía que tener mucho contacto con los artesanos y con los comerciantes. Entonces él se interesó mucho como en la matemática comercial y él fue el que dio inicio al tema de la partida doble. Nos dejó una publicación también muy importante que se llamaba La Divina Proporción. El tercer periodo es el periodo de la expansión. Realmente en este periodo no hubo como muchos cambios tecnológicos, pero debido a que Pacioli ya nos había dejado el tema de la partida doble, se implementaron cosas importantes como el libro de inventarios y balances, el libro de comprobante, el libro diario y mayor. Entonces, en esta época, más o menos fue hasta antes de mediados del siglo XIX. Pero, ¿qué pasó en esta época? Que hubo algo muy importante que fue la revolución industrial. Resulta que la revolución industrial pues cambió el pensamiento de muchísimas personas, de muchísimas empresas, porque ya pasaron de trabajar en el campo a trabajar en las empresas, porque en la revolución industrial nace lo que fue la máquina a vapor. Entonces ya todo el comercio se pasó fue a las grandes empresas y se vio la necesidad de poder tener más control en cuanto a los presupuestos, a los costos. Empezó el inicio de la microeconomía. Entonces sí fue un salto muy importante. Y el último periodo científico es el periodo que actualmente todavía está rigiendo, donde se establece ya la contabilidad como una ciencia
y vemos ya como con las nuevas tecnologías, todo el pensamiento y toda esa evolución de la teoría contable cambia completamente nuestra percepción, porque nosotros ya no nos podemos dedicar simplemente a estudiar contabilidad como tal y dedicarnos a un activo, un pasivo, un patrimonio. No, las necesidades ya nos invitan a que nosotros tenemos que saber ser unos contadores muy pragmáticos. Debemos de tener conocimientos tecnológicos, informáticos, de negocios, de organizaciones. Entonces esa es como la conclusión. La evolución va de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo, y a medida que pasa el tiempo, pues todo esto necesita cambiar. Listo. Omar, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿sí me escuchan? Omar, ¿usted dónde está? Cuente dónde está. Vengo bajando de Arauca a Caldas, profe. Arauca Caldas, yo por allá Sí, no estoy conozco. llegando a Chinchina en este momento, ya estoy. Bueno, ya está cerquitica, está con los datos. Sí, señor. Bueno, muchachos, ahí tienen ustedes para que vean el esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Cada uno de ustedes hace diferentes esfuerzos en ese proceso de profesionalización. Lo felicito, Omar, por esa entrega, por el estudio y por las materias, porque así ha sido en todas las materias, de verdad. Gracias, profe. Bueno, continúo. Digamos, en el tema del paradigma dice que esto es como, digamos, un ejemplo claro son las gafas. ¿Por qué? Porque esto permite al investigador ver la realidad desde una perspectiva determinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este va a determinar con gran medida la forma en que él desarrolle todo su proceso investigativo. Digamos, el señor Kuhn en el año 62 afirma que un paradigma es un conjunto de suposiciones. Entonces, digamos, ¿por qué un conjunto de suposiciones? Porque mantiene la relación y el respeto a lo que él está interpretando, lo que el mundo está buscando o lo que el investigador le está buscando como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paradigma? Es una guía, una base para todos los investigadores, todos los profesionales, como lo mencionaba ahorita Milena. No nos podemos quedar siendo los contadores del activo y el pasivo. Entonces ahí es donde se genera nuestro nuevo paradigma para ser más tecnológicos, más avanzados y poderle dar a nuestra disciplina, que es la contabilidad, un mejor desarrollo en la estructura de su proceso. Entonces, digamos, ahí ya se indica cuáles son las problemáticas que se debe tratar, digamos, en este caso, en el tema contable, a qué me voy a dedicar que no sea el activo y el pasivo, pero debo tenerla clara. Porque, digamos, hay una frase que me gustó mucho que encontré, la voy a leer textualmente, es del señor Gua y Lincoln, que la publicaron, pues la frase salió en el 94, dice que no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener clara la percepción y el conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio. Entonces, digamos, queda muy claro que el paradigma es el proceso que nosotros vamos a seguir para un método de investigación. Pero antes tenemos que tener un conocimiento previo sobre la materia y sobre el tema que yo voy a empezar a investigar. El paradigma, ¿qué me hace? Simplemente me sirve, es mi guía en lo que yo voy a hacer el objeto de estudio. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muy bien, Omar, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el compañero? No, muy claro, todo muy claro. No, excelente, Omar. Muy bueno. Y bien también. Chévere. Sí. Muchas gracias. Gracias, compañero, por tu esfuerzo y por no dejarme sola. Eso. Me extraña, Mile. Me extraña. Muy Profe, bien, yo me voy a bien. desconectar un momentito. Vamos cambiando esa imagen que tenemos los hombres, pues que no cumplimos ni media. Ahí vamos cambiando. Sí. Profe, yo le pido un favor, pues me excuso para desconectarme porque empiezo a perder señal. No, hágale, hermano, coja vía, tranquilo. También usted se está arriesgando ahí en la orilla. Eso también me parece a mí peligroso. Coja vía, tranquilo, que después usted ve la clase grabada. Sí, no, yo apenas llegue, vuelvo y me conecto si no hay mucho Listo. tráfico. Muchas gracias, compañeros, Tranquilo. por su atención. Y Mile, muchas gracias. Muy bien, Omar, excelente.
Gracias. Bueno, muchachos, muchachas, ya ustedes escucharon estos conceptos, la partida doble, esta propiedad con la que se habla, por ejemplo, acerca de asumir esto como un paradigma de estudio para generar y producir conocimiento en nuestra realidad colombiana, en nuestra realidad latinoamericana, que no es la misma realidad de Guba, de Matechich, no es la realidad de esos autores no conocieron Colombia, esos autores no saben cómo es la evolución, el régimen y el manejo de la estructura de nuestro sistema económico. En este momento nosotros tenemos la oportunidad desde estos autores crear un nuevo paradigma, el paradigma de la contabilidad desde nuestra realidad, desde la realidad contable de nosotros. Entonces, me parece pues que vamos muy bien, me parece pues que las exposiciones han subido mucho de nivel. Muchas gracias por ese esfuerzo que hacen, no por mí, sino por todos sus compañeros que son los que los están viendo. Entonces, pueden continuar, por favor. ¿Quién quiere continuar? Tuvieron una... Profe, nosotras. Se demoraron 7 minutos y medio. Dale, Valeria. Listo. Déjame, yo busco la diapositiva. ¿Con quién es Valeria? Con Daniela Valencia. Muy bien, adelante, si pueden prender la cámara así como hicieron los compañeros. Vea que no hay excusa, Omar por allá en la vía y todo, puso el celular y aquí estoy en la cabina del carro, entonces no hay excusa. Listo, profe. ¿Ven aquí el video? Sí. Sí. Listo. Vamos a El ver. tema que nos corresponde a nosotras es la teoría del conocimiento, la epistemología y el conocimiento científico, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí el inicio de la... Para el sentido común científico es obvio que solo se conoce una parte infinitesimal del universo, que hubo épocas incontables en las que no existió ningún conocimiento y que probablemente habrá otras incontables edades sin conocimiento, cósmicamente y casualmente. El conocimiento es un elemento sin importancia en el universo. Una ciencia que omitiera mención de su ocurrencia padecería de una insignificante imperfección. Listo. La teoría del conocimiento, ¿qué es? Es un estudio del conocimiento humano dependiendo de la perspectiva académica específica que nosotros le demos. También se le llama nociología, que significa conocimiento o facultad de conocer, ¿sí? La teoría del conocimiento es general, no es tan específica. Por eso hay que contextualizar bien y revisar las circunstancias en las que se está presentando este tipo de conocimiento, ya sea históricas, psicológicas, sociológicas, científicas, de naturaleza y todo eso. Por tanto, debemos analizar siempre el contexto en que se desarrollan los postulados o las investigaciones, ¿sí? Se debe ocupar de análisis de estos problemas y debe proporcionar unas bases sólidas para iniciar un proceso de investigación. O sea, la teoría del conocimiento es como la generalidad
cuando vamos a empezar a crear un proyecto, un producto de investigación, ya sea científico o contable, que en este caso todos estamos siendo contadores. Entonces, la teoría del conocimiento es como el punto de partida de mi investigación, de lo que yo voy a realizar, ¿sí? Aquí en la epistemología está la teoría del conocimiento, se llega al conocimiento por procesos. Debemos tener una mentalidad abierta y aceptar el pluralismo científico, ¿sí? Porque en estos días veía un video y Kant basaba las ideas de él y el conocimiento en algo muy diferente a lo de los otros filósofos, ¿sí? Entonces es conocer como eso y aceptar el estudio o los avances de otros. Busca validar el conocimiento científico, no es posible conocer todo, no existe un solo camino para el conocimiento. Ciencia que busca caminos correctos para llegar a saber. En sí, el objetivo material de la realidad económica, de la epistemología, es la realidad económica, ¿sí? La epistemología hace alusión a la idea de método como elemento constitutivo del conocimiento científico, ¿sí? Hablábamos de que la teoría del conocimiento es como el punto de partida, ¿sí? Entonces el camino es la epistemología, porque ese es el que moldea y figura mi investigación. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o alguna duda, si están escuchando bien. Muchachos, por favor, esta es la oportunidad si tienen alguna duda o algo que pueda realimentar, porque estamos también en una conversación. Si ustedes tienen alguna idea que puede aportar, también lo pueden hacer. Además, quedó súper chévere estas burbujitas de ideas, estaban muy chéveres. Si puedes repetirlo, me gustaría que volviéramos a leer las burbujas. Sí, claro, profe. Decía que que la epistemología... Empezando más bien, la epistemología es una ciencia que busca caminos correctos para llegar al saber. Ajá. No existe un solo camino para el conocimiento, no es posible conocer todo, busca validar el conocimiento científico, debemos tener una mentalidad abierta y aceptar el pluralismo científico, porque lo hay. Los científicos y los pensadores tienen sus puntos de vista, ¿sí? Y se llega al conocimiento por procesos. Entonces allí surge la teoría del conocimiento, que era lo que yo les decía, que era el punto de partida. Excelente. Bueno, la epistemología nos sirve para sentar las bases de lo que se entiende por investigación y por conocimiento. Dilucidar problemas tales como las circunstancias históricas, sociológicas, etcétera, que llevan a su obtención. Cuáles han sido y cuáles son los criterios por los cuales se justifican o invalidan ciertas teorías, ¿sí? Cuando empezamos a estudiar la teoría de Kant, de Bunge, de todos ellos, vemos que tienen puntos distintos y por qué en algunos no fue aceptada. Por ejemplo, las teorías de Kant eran muy buenas, pero las respuestas, en un video que me vi, las respuestas no eran lógicas o no eran congruentes, ¿sí? Entonces, es aceptar todo eso, entender un poco más sobre el conocimiento en sí y analizar más profundamente el porqué de ese conocimiento, de dónde viene, cuáles son sus bases, razones y fundamentos. Ahí es donde nosotros empezamos a moldear la investigación y el conocimiento que queremos adquirir. También nos brinda las bases del conocimiento para aplicarlo a una realidad laboral, que es la que nosotros estamos haciendo aquí en la universidad y pues también en los trabajos. La mayoría que trabajamos en el sector, en lo que estudiamos, es como eso. Y a nivel de razonamiento epistemológico, que permita validar o refutar el conocimiento para aplicarlo a nuestro contexto y realidad. Es decir, que uno, cada vez que llega a una parte, debe llegar con la norma, con las leyes, con todo el conocimiento técnico, histórico y todo, para poder ser
ser un contador de integral, un contador completo. Listo, entonces vamos a proseguir con las diapositivas. Aquí en esta parte mi compañera Daniela les va a explicar este tema. Buenas noches. Bueno, el conocimiento científico. El conocimiento científico se refiere tanto al conjunto de hechos recogidos por las teorías científicas, así como el estudio del... Hola, Daniela. Hola, profe, ¿me escuchan o no? Hola. Sí, Daniela. Listo. Pues en sí el conocimiento es como la realidad, o sea, es como la observación y la realidad de las cosas. Viene siendo como un análisis de propiedad y elaboración de hipótesis que den como comprobación de lo que se hace y se realiza día a día. El conocimiento científico también tiene su propia realidad, sus propios estudios, como la esencia de la realidad. Hay unas etapas del conocimiento que serían como el conocimiento concreto y sensible o el pensamiento abstracto. El conocimiento, primeramente, hay gente que tiene como conocimiento empírico, que pues no lo estudia, no lo realiza, pero pues se desenvuelve como muy bien a veces como en los temas que otras personas no saben. Tiene unos conocimientos de sentido, como esos tamaños, las formas, los colores, el sonido. Y ya. Ya, profe. ¿Alguna pregunta? Esta última parte de pronto tiene alguna pregunta. Bueno, no, pues yo quería como ahí complementar a la compañera lo que ella decía, las zonas empíricas, es verdad. Y uno en la universidad lo vive, yo creo que a muchos les ha pasado que se presentan y dicen, entré a estudiar contabilidad porque llevo 10 años, pero no puedo hacer tanta cosa porque no tengo un título. Y son personas que llevan años trabajando en eso. Son conocimiento, mejor dicho, extraordinario. A ver, eso pues quería como fortalecer esa cosita y estoy de acuerdo con ella. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro aporte, compañeras, compañeros, muchachos, muchachas, otro aporte? Muchas gracias, Luz Dari. Espero que ustedes. ¿Quién continúa, por favor? ¿Quién sigue? Los programas en la CATOS, el programa legalista, el programa formalizado, la importancia de la investigación contable, el paradigma interpretativo y la investigación crítica en la contabilidad de gestión, el paradigma funcionalista en la investigación contable, la teoría de agencia y la teoría contingente, la concepción multiparadigmática de Bell-Cowie. Todavía faltan muchos temas. Temas es lo que tenemos, mejor dicho. ¿Quién está listo? ¿Quién continúa? O ya no están, ya no quiere seguir nadie más. Nosotras.
Por favor, muchas gracias. Un momentico, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Un poco suave, pacitico. Por allá, pacitico. A ver. Pero la presentación ya se empezó a ver. Ahí me escuchan bien, profe. Sí está. No, pacitico, pacitico. Yo no sé los demás qué piensen, por favor. No se escucha, profe, sí, correcto. Sí, profe, no se escucha casi. Bueno, ya, ahí sí. Mejoró un poquito. Y si puede prender la cámara sería chévere ver sus gestos, ver su presentación. Ay, profe, no, es que estoy en la oficina, me volé un momentico para poder exponer. Ah, ¿y eso qué tiene? Me volé un momentico en una reunión para poder exponer. Muy bien, imagínese, ¿qué tal que estuviera haciendo algo inoficioso, ¿no? Estás poniendo un tema de investigación contable en una clase, algo importantísimo, algo de su profesión, imagínese. Ay, no, profe, desde acá ahí toca sin cámara, profe. Bueno, pero se ve negra la pantalla, todavía no se ve nada. Espérame, yo miro que la tecnología me atropella. No Hay les que puede ver. dar pena, no les Ahí no puede ve dar nada. pena. Ya se empezó a ver, pero no les puede dar pena hablarle a la cámara, a hablarle a sus compañeros. No, profe, no es pena. Imagínese, yo cómo sé para calificarle que usted sí es usted y que no puso a Profe, porque hablarle a está otra poniendo. persona. Ah, no, pero usted puede poner a otra persona a hablar, ¿no? A la No, hermana, a no la cualquiera. prima. No cualquiera sabe el tema, no. No, profe, más se llama la atención. Bueno, profe, buenas noches, Tienen compañeros. el uso de la palabra, adelante. Bueno, buenas noches. A nosotros nos corresponde el tema de la matriz disciplinar según Wells. Pero bueno, pues antes de hablar de la matriz según Wells, toca hablar es necesario tener claro que para poder entender el estado actual de la investigación contable, es primordial darle como un vistazo a los paradigmas de investigación y pues como poder explicar las diferentes lecciones y teorías o las metodologías que están siendo usadas y que han sido usadas pues como a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para poder antes de hablar de eso, pues toca hablar primero de la matriz disciplinar de Kuhn. Dice, pues, Kuhn dice que para la matriz disciplinar es como una posición que deben tener todos los grupos en cuanto, pues, con todos los grupos investigativos, que es una forma como de organizar y de tener, pues, como la base para empezar a hacer una investigación, sí, como una investigación. A raíz de eso, entonces, él también diseña da como las pautas para hacer una matriz y que esa puede servir para todas las áreas, no solamente para una en especial, sino que busca que esa matriz que se diseñó, pues que pueda llegar a todas y que pueda ser usada para diferentes investigaciones y para pues diferentes partes, ¿no? Diferentes disciplinas. Entre ellos dice que las generalidades simbólicas. Pasa la otra, por favor. Esa ya. La otra, por favor.
Bueno, dentro de la matriz que diseñó inicialmente Kuhn, pues hablaba sobre que debe tener como como unas bases para poder hablar, habla de las generalidades simbólicas. Esa dice que para poder hablar de eso aplicable en todas las ciencias, que se debe hablar como fácilmente, que pueda utilizar términos que se puedan entender fácilmente, ni que sea pues que si se va a usar en una parte se pueda usar en la otra. Dice que las creencias en modelos particulares con inclusión de una variedad relativa, básicamente lo que dice eso son las analogías que se pueden utilizar para poder ayudarnos, para poder determinar y ser como aceptado como explicación o una solución a un problema determinar, el que se esté buscando de acuerdo a la especialidad que se maneje. En este caso sería en la contabilidad. También debe tener unos valores, esos valores deben ser compartidos por toda la comunidad científica. Debe ser, pues para este caso, me adelanto un poquito a mi compañera, pues utilizó valores que son como muy básicos. Wells utilizó pues los valores y que eran pues fácilmente aceptados. También habla que tiene que tener unos ejemplares, esos son referentes a las soluciones concretas que se da de acuerdo a los problemas que se dieron en la comunidad. Pues ya seguiría mi compañera, ahí sí a explicar, a entrar a ahondar en el tema de la matriz, cómo la adaptó Wells a la contabilidad. Excelente, muchas gracias, Lina. Gracias. Ángela, no se escucha. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, la matriz disciplinar en contabilidad, la propuesta de Wells. Bueno, entonces dice que Wells considera que la contabilidad supera el periodo de revolución de las estructuras teóricas conceptuales en las décadas de los 40. A partir de esa época comienzan las distintas fases para llegar a la conceptualización de ciencia normal de Kuhn. Considera que la contabilidad evoluciona mediante un proceso continuado de revoluciones y de sustitución de paradigmas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Wells se basó en la teoría de Kuhn y él explicaba de que la teoría de Kuhn era como un proceso lleno de revoluciones y que aparte de eso había unos principios que eran bueno, también hablaba de que, o sea, Kuhn y Wells tenían como le digo yo, como unos pensamientos parecidos, y Wells lo que hizo fue analizar la matriz de Kuhn y sacar unos conceptos como unas generalizaciones, como dice acá, simbólicas también. ¿Cuáles eran? Era la partida doble, la clasificación de activos en fijo y activos fijos y circulantes, conceptos de fondo de maniobra, ratios contables y apalancamiento financiero. En la partida doble, pues como todos sabemos, es la que más se maneja ahorita actualmente, que es como los procesos dobles de una contabilización de procesos contables. La clasificación de activos fijos, que eran los activos que uno tiene permanentemente, y el circulante, que son los que nos generan dinero en menos de un año. El otro es el concepto de fondo de maniobra. Ese concepto de fondo de maniobra se trata de una obligación a largo plazo. El otro es ratios contables. Esos ratios contables son una herramienta que se utilizaba para analizar. Ay, espérame, ¿qué me pasó?
Eran una herramienta que se utilizaba para lo que muy comúnmente ahorita conocemos como análisis financiero vertical y horizontal. Entonces esos ratios contables eran como un análisis en los estados financieros que la finalidad que tenía era para tener una información transparente y para tomar decisiones. El apalancamiento el apalancamiento financiero era un endeudamiento como para cubrir operaciones en una empresa. Los acuerdos de grupo. Estos corresponden con algunos de los considerados como principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos fueron como unos principios adicionales a los que ahorita conocemos que son los principios de la contabilidad. El principio de la realización, el principio de asociación de ingresos y gastos, el principio de empresa en marcha, principio de coste como base de valoración de activos. Entonces, el principio de realización, ese era como el reconocimiento de los hechos económicos. El principio de asociación de ingresos y gastos se refería a que no se podía como reportar mayores, ¿cómo le digo yo? Este se basaba en que no se debía bueno, como dice, esa asociación, ¿cierto? Se asocia los gastos con los costos que incurren para los ingresos. El principio de empresa en marcha es como el principio de empresa en marcha es las actividades que se deben de tener para que la empresa pues pueda ejercer su actividad. Y el principio de coste histórico, este se estimaba para valorar los bienes económicos de la empresa. Los valores compartidos, esos eran valores que tenía Kuhn y tenía Wells, ¿sí? Que era el de la prudencia, el de la consistencia y el de la importancia relativa. El de la prudencia era donde se reconocían los movimientos contables, los movimientos contables, y la consistencia era los procedimientos que se debían hacer contablemente, reales y actuales. Y la importancia relativa eran los procesos que tenía de una actividad o un proceso de la empresa que significara que tuviera una relevancia para ejercer el proceso contable. Y los ejemplares correspondían con los principios manuales y documentos profesionales. Well analiza esta matriz disciplinar con el fin de comprobar si en el momento presente nos encontramos ante una revolución, para lo cual aplica el proceso metodológico desarrollado por Kuhn. Bueno, acá deduzco que en base al análisis que hizo Wells en la teoría de Kuhn o la matriz de Kuhn, era que como este proceso era revolucionario y todo el análisis que él hizo, se podía como tener como resultado unos documentos que nos iban a servir en todo ese proceso contable y la historia de la contabilidad, que nos iban a servir como manuales y como documentos profesionales para ¿cómo se puede decir? Para la carrera. Revolución que conduzca a un cambio de matriz disciplinar. Para Wells, en 1976 resulta prematuro verificar si la contabilidad está en un estado de revolución, pero dados algunos cambios, principalmente de carácter normativo, que se han producido en relación con la aceptación simultánea de ambos paradigmas, hace pensar que escuelas que sustentan el nuevo paradigma o matriz disciplinar está generando este cambio. Entonces, cuando Wells estaba llevando pues el análisis, o estaba teniendo un análisis de la matriz, había como un pensamiento diferente al que se tiene ahorita, ¿sí? Cada día la contabilidad va evolucionando
Y pues si vemos la normatividad que había en esta época, es muy diferente a la que tenemos ahorita. Entonces ahí es donde se dice que la contabilidad ya es un nuevo paradigma y pues que la disciplina pues está generando cambios día a día. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se sintió haciendo la presentación que realizó? Un poquito enredada, Porque es demasiado pero ahí vamos aprendiendo. contenido, ¿cierto? La verdad, la matriz es muy enredada y nos basamos mucho por el módulo. Tuvimos como bibliografía del módulo y pues también se investigó por aparte información de esa matriz, pero era muy poquito lo que se podía encontrar porque todo decía lo mismo, era muy enredado, entonces era como, Es que decían ustedes, un poquito como lo difícil decían ustedes, de entender. y como lo dice la expresión la matriz, es que estamos hablando del núcleo duro de conocimiento de las ciencias contables, la matriz del conocimiento contable. Entonces eso no se aprende en una presentación, ni se explica en una diapositiva, o sea, eso es algo de trabajar. Y ustedes tienen que dominar Es como lo poquito que profesionalmente y ustedes tienen que dominar profesionalmente y diferenciar estos autores, conocer la evolución de su ciencia, de dónde vienen los autores. Ahora con mucha propiedad hablan de Kant, de Wells. Entonces ya esto es muy importante, estos avances que yo estoy viendo y constatando en ustedes. Y pues de pronto, a modo de sugerencia en la presentación, esta presentación estuvo muy chévere. Es muy difícil sintetizar cuando se trata de conceptos tan complejos, yo entiendo. Estuvo muy bien. Profe, pero no le escuché lo que dijo porque como que se distorsionó. Entonces la sugerencia no la escuché. Que en la próxima presentación que haga trate de sintetizar la información, el contenido que va a presentar. En esta yo entiendo porque sintetizar estos conceptos es muy difícil. Ok, sí. Gracias. Muchas gracias, Lina, Ángela. Muy bien. Vea que tiene que ser que Ángela Orozco deje de presentar. Entonces María Trinidad se va a la margen inferior derecha, dice presentar ahora. Antes de eso debe abrir la presentación en lo que la tenga y la deja abierta lista. Y luego se va al Meet y le da a presentar ahora. Entonces cuando ahí le sale toda tu pantalla o una ventana, yo sugiero que le dé una ventana y ahí señala, elige el PDF y le da a compartir. Lo señalo. Estoy perdida, te lo juro. Selecciónelo. En la parte de arriba debería de estar. O sea, en la ventana en la que me está saliendo debería de verlo. A ver, usted ya está, ya lo abrió, sí. ¿Cierto? Abrió el PDF. Sí. Ahora se viene al Meet. Véngase al Meet, que es donde estamos todos conectados. Y ahí en la margen inferior derecha le dice presentar ahora. Una ventana, dele una ventana. Profe. Sí, ya, sí. ¿Cierto, profe? Hay una compañera que quiere entrar a la clase, pero no la deja. Sí, eso yo estoy viendo, pero yo no sé qué hacer, porque pues
Ay, yo como el hospedador de la conversación, si alguien quiere, pero en este momento no me ha llegado ninguna solicitud, entonces yo creo que es el internet de ella, de Yesenia. No, profe, yo perdí el año con esto. Ah, Yo creo que es el internet de ella. Bueno, no, espere. O sea, lo deja. Y Profe, se le está ahí entrecortando y después no ahí se en le pantalla. escucha nada. Está muy regular el internet. Es el internet de todos. Yo creo que ustedes se imaginan cuántas personas hay en este momento conectadas tratando de dar sus clases y de recibir sus clases en este momento. Esta es la hora pico, por decirlo. Entonces, María Trinidad, por favor, inténtelo. Trini. profe, es que no sé qué es lo que le estoy dando mal, que no me deja presentarles o sea, mostrarles el CIMAP Tools. No, de verdad no. No sé, el mapa conceptual no. Pero No sé dónde darle. denle toda la ventana, denle toda tu pantalla. Toda tu pantalla. Ahí en la opción de compartir, de presentar, toda tu pantalla. Ujú. ¿Y dónde está? Ahí mismo presentar ahora toda tu pantalla. Ya no una ventana, sino toda tu pantalla. Ahí no se ve. Es este chiquito, pero no sé cómo cogerlo. ¿Alguien no sabe? ¿Me pueden colaborar, porfa? Se está parando encima de la pantalla que va a compartir, o sea, del documento, hágale clic encima y ya luego ahí sí le da a compartir pantalla. No sé. No los escuché a nadie. Trinidad, se viene para la parte inferior Señor. derecha, dice presentar ahora y le da toda tu pantalla. Trinidad, se viene para la margen inferior derecha que dice presentar ahora y le da toda tu pantalla. Trini. Va a renunciar tan fácil, Trinidad. María Trinidad Londoño. María Trinidad Londoño. Qué pena, profe, no, yo no voy a renunciar, pero de mi momentico y me disculpan los demás, de verdad. Hágale tranquila. Como, por ejemplo, a mí me tocaba abrir otra ventanita para mostrar lo que hubiera presentado el PDF, y ahí sí, cuando le diera
compartir ventana, le da clic a la otra de Google. Principalmente pues a mí personalmente, no sé si de pronto. Vea, Trinidad, este es el Meet, ahí lo está viendo. Presentar, yo aquí estás presentando, pero ahí sale una lista que dice toda tu pantalla, una ventana, usted elige, es en esta parte, sí. Para eso debe tener abierta ya, lista, como si fuera a hacer la lectura de tenga. Como puede ser toda la pantalla, puede ser inclusive algo que tenga en internet, como han hecho muchos. Inténtelo, por favor. Profe, ya estoy intentando, dame un segundito. De María Trinidad, ¿quién sigue? ¿Quién se prepara? ¿Quién continúa después de María Trinidad? Pero si queramos nosotros. Hágale, por favor. Entonces ya saben, ustedes ya saben presentarse, alistan, de modo que Trinidad termina y de una ustedes entran a la exposición. Ya dijo. Muchas gracias. Trini. Hágale pues, Trinidad, usted es capaz, usted había empezado a presentar ahora, porque ya no. Tú puedes, Trinidad, tú puedes. No, muchachos, denme un segundito que me van a enseñar, pero de otra manera. Tranquila, Trini, hasta las 8:30 tienes tiempo. Gus, gracias. Porque si quiere, mientras le van enseñando a Trinidad, entonces empezamos con la otra, porque necesitamos mientras ella hace el curso allá con la persona que le está enseñando, vemos la otra exposición. Como quiera, profe. Sí, hágale, aprovechemos el tiempo, muchachos, arranquen ustedes y Trinidad, ya, mientras tanto, está preparando. Pues una opinión, porque no, pues Trinidad sí le envía el mapa a algún compañerito o al profe para que lo pueda proyectar. Pero es que ella tiene que aprender. Ella tiene que aprender y ella no se va a dejar, no. Ella, mientras tanto, Eso no por exponer. mientras tanto, ella va a ir ensayando, va a ir, mira, cómo es que le van a enseñar y ustedes van a ir exponiendo. Bueno, profe, entonces seguimos nosotros. Por favor. Mona, como practicamos, ya sabe.
Sí se está viendo, ¿no? Todavía no. No. Me va a pasar lo mismo que a la compañera, ¿sí? La que proyecte primero. Eso, aportes de mate, ahí se está empezando a ver aportes de tesis y objeto y Sí, contable. sí Muy se ve bien, ya. sí, ya se ve. Ah, Excelente. bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre los aportes de Matesic al objeto y a la teoría contable. Pues mi nombre es Erika Betancourt y mi compañero Gustavo Ríos. Bueno, pues primero quiero contarles que Richard Matesic nació en Italia en 1922 y murió el año pasado, en 2019. Él fue economista y profesor de contabilidad. Bueno, para Matesic, la contabilidad es una ciencia aplicada de carácter empírico, social y positivo normativo. Cuando nos habla aquí empírico es como basado en experiencia y en la observación de hechos. Y en cuanto a lo positivo, es como la objetividad de los hechos. Y en cuanto a lo normativo, ya da como juicios de valor, pues según si lo considera apropiado. Bueno, pues como ya dijimos, para él es una ciencia aplicada, que esta se basa en fines y medios. Busca como establecer objetivos de la información financiera y pues a partir de este se hacen como unas normas contables, se definen unas normas contables que favorecen a estos objetivos. Todo esto con el fin pues como de medir los factores de riqueza pues que tiene una entidad. Contraria a esta ciencia aplicada, hay otra ciencia que es la ciencia pura. Esta busca como más la relación entre la causa y el efecto y busca como crear así nuevos conocimientos. Richard Matesic presenta un programa y programas y subprogramas de investigación. Es como un conjunto de supuestos sobre actividades y procesos en un campo pues, de estudio. Y también nos brindan como métodos más apropiados para investigar cierto tipo de problemas. Listo, continúa mi compañero. Hola, hola, buenas noches. Gustavo Ríos. Bueno, digamos que según Matesic, las tradiciones de investigación tienen, digamos, tres partes y fundamentales, ¿cierto? Que sería el criterio de enfoque, el objetivo de Hendriksen, programa complementario sino excluyentes. Punto 2, punto B. Consideraciones multiparadigmáticas de Gonzalo y Cañoaño. Pásala, porfa. Bueno, está basado en el CONA. ¿Qué es el CONA? Es la teoría normativa condicional. ¿Qué quiere decir? Instrumento para alcanzar fines propuestos por el sistema contable. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que para finiquitar o para fundamentar los propuestos para un sistema contable, tenemos esta teoría que sería la normativa condicional. La segunda teoría, que es la CONA, metodología norma condicional, incorpora juicios de valor en la propia teoría y ofrece diversos modelos por determinación de objetos contables específicos. La otra mona, por favor. Aquí pues vamos a ver como una pequeña conclusión sobre la historia y la teoría de él, básicamente. El camino de la ciencia
recorrido por Mateschitz, bien vale la pena explorarlo con la intención de reanudar sus esfuerzos por darle estatura epistemológica a la disciplina contable. La contabilidad no es un cuerpo de conocimientos acabados en un largo proceso diacrónico de construcción permanente. Según lo que yo entiendo, según lo que yo entiendo es que digamos como la teoría contable básicamente no es como quedarnos estancados, como decía un compañero ahora, no quedarnos estancados solamente en el área contable como tal, sino que eso va muchísimo más allá, arraiga muchas ramas, que ya entraremos pues más en detalle en un momento. Por ello está el orden del día, el papel fundamental de la formación amplia del contador, no solo para contribuir a la consolidación de la teoría general contable, sino para la determinación nacional, racional y objetiva de los propósitos de los sistemas contables, sus condicionamientos y las hipótesis instrumentales, debidamente contrastadas, que permiten efectividad en la concepción de los fines. Como les estaba diciendo ahora, normalmente no es como entrar nosotros básicamente digamos, voy a dar un ejemplo muy propio, ¿cierto? Uno cuando trabaja de auxiliar contable tiende mucho a ser muy mecánico. Nosotros somos muy mecánicos y nos empapamos, digamos, del área contable, del software contable, y es muy mecánico, ingresos, egresos y esto, lo mismo. Entonces el ideal de creería yo, de esto es no solamente pegarnos o entender que la teoría contable, que la teoría de Mateschitz es básicamente en eso, va muchísimo más allá, que la importancia de nosotros como contadores de una empresa no es solamente digitar y manejar contabilidad, también podemos tomar decisiones, podemos manejar, mejor dicho, un sinnúmero de áreas, por decirlo así. La teoría de Mateschitz. Ahí yo más o menos distribuí como ciertos puntos que son fundamentales según lo que yo leí. Primer punto, se fundamenta en la representación contable de la realidad económica, social, orientada al cumplimiento de propósitos pragmáticos definidos a los entornos específicos donde se desarrollan los sistemas. Presenta la contabilidad como una ciencia aplicada, que no posee leyes en sentido escrito como se explica en las ciencias puras. La esencia de la propuesta de Mateschitz está en la distinción entre la teoría general y las interpretaciones que permiten determinar el componente positivo y normativo de la contabilidad. O sea, entender como tal la contabilidad desde sus diferentes ramas, sus diferentes aspectos, lo que arraiga eso para una empresa y la importancia, como les decía ahora, ¿cierto? En su obra hacia una fundamentación general y axiomática de la ciencia contable, en 1957 presenta un esquema tramado para un sistema axiomático y con la ayuda de los conceptos matemáticos de matrices desarrolla una base práctica con validez para todos los sistemas de cuentas. Fue una persona, en realidad, pues, según lo que estuve leyendo, ¿cierto? Y a mi juicio, fue una persona que influyó mucho en cuanto a los temas de teoría contable y de todo. Fue bastante importante el señor Richard Mateschitz. Bueno, hay más, no sé si habrá más ahí para atrás. No, ya eso es todo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Erika y compañero, muchas gracias. Mucha propiedad, muy interesante todo lo que estamos hablando. Yo creo que sería la última presentación, la de Trinidad, la de María Trinidad, siendo las 8:09, como para que nos vayamos a descansar, a retomar que yo creo que veríamos dentro de 8 días. Tampoco nos podemos saturar temáticamente, tenemos también que como un compás de respiro a todo lo que hemos visto, porque hemos visto muchas cosas.
Entonces yo creo que con esta exposición de María Trinidad es la última, a no ser de que alguien quiera definitivamente y no pueda exponer dentro de 8 días, o alguien tiene algún pensamiento distinto a esto que yo le estoy proponiendo. No, profe, está muy bien, pues igual el tiempo ya se va a acabar. Sí, sí, es las 8:10, entonces expone María Trinidad, quedamos así, nos veríamos dentro de 8 días, ustedes ya tienen allí los links para subir sus trabajos en la plataforma y estaré pendiente del WhatsApp. Muchas gracias y que tengan feliz noche todos. Adelante, María Trinidad. Profe, qué pena interrumpo ahí 2 segunditos. Tranquilo, cuéntenlo. Lo subimos uno por grupo, ¿cierto? Sí, sí, se sobreentiende que yo ya sé que vos hiciste el trabajo con la compañera, tranquilo. Listo, Además, profe. todos marcaron allí la presentación, todos la rotularon, entonces no hay ningún problema en que sea por grupo. ¿Ya, profe? ¿Aló? Sí, ahí se ve. Listo. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo soy el tema que nos corresponde es los paradigmas en la investigación contable. Sí. Mi nombre es Juan Camilo Cañas y desde mi compañera María Trinidad Londoño. Adelante. Listo, profe. Los paradigmas en la investigación contable. Un paradigma es un patrón, modelo de referencia o conjunto de reglas y procedimientos que son aplicados para la explicación de la realidad de un fenómeno o para la solución de un problema. Los paradigmas son una especie de patrones o modelos en los que se forman diferentes teorías. Ejemplo, el paradigma científico es entendido como un conjunto de prácticas que define o configura una disciplina durante un lapso determinado. Establece lo que se debe observar y cómo deben ser interpretados los resultados de la investigación. Es decir, es una solución a todo paradigma en el cual consiste de una serie de reglas metodológicas y estas deben seguir o evitar, ya que son indicadoras de patrones de investigación. De los numerosos paradigmas identificados por diversos autores para la evaluación de la ciencia contable, los que más representativos y los que mejor definen a las principales posiciones contrapuestas de la comunidad científica son el beneficio económico, el de utilidad y el de la teoría contable positiva. Los paradigmas de la teoría contable viven en constante evolución y por ser propios de la especie humana se encuentran en permanente crecimiento y los contadores deben ampliar su perspectiva y proyectar nuevas alternativas para avanzar con las organizaciones dentro del cambio propuesto por la globalización. Dicho de esta manera, no pueden ser simples informes, sino que se debe participar activamente en el fortalecimiento de la organización como parte fundamental de apoyo en la estabilidad de la sociedad. Los paradigmas en la investigación y su influencia en las teorías contables y en la investigación se estudiarán con más detalles en el siguiente capítulo. Pero para eso debemos tener presente la evolución de la teoría contable. La investigación contable pretende establecer, revisar, ratificar o rectificar las diferentes proposiciones que conforman la teoría contable. Es decir, los principios, reglas, criterios, normas, métodos, técnicas e instrumentos que rigen el estudio y el ejercicio de la contaduría. A continuación, mi compañera le va a exponer el mapa conceptual, profe. Buenas noches. Bueno, empezamos con, a nosotros nos tocó los paradigmas en investigación contable. Inicialmente, por medio de la verificación de conceptos teóricos y prácticos, se crean los paradigmas. De acuerdo pues a lo teórico que veíamos la teoría de Richard Matheson, tradiciones de investigación, Vicente Montesinos con corrientes doctrinales, Leandro Cañivano con programas de investigación contable y
Hamed Belkawi con paradigmas contables. De esa misma verificación de estos conceptos teórico-prácticos, encontramos los paradigmas emergentes y el carácter paradigmático. Esto, pues nosotros no buscamos como mucho de ahí, profe, porque se supone que eso hace parte de otro grupo, ¿es cierto? No interesa porque los temas todos se cruzan. Ustedes ven, los que estudiaron el módulo y los que han estudiado los temas para exponer se han dado cuenta que muchos de los temas se cruzan, están conectados, entonces no interesa que sea de otra presentación. Sí, porque de todas maneras la forma de expresarlo, la forma de hablarlo y la forma de entrar a trabajar es distinta, entonces aprendemos también de la forma distinta de expresar lo mismo. Claro. Bueno, profe, entonces así mismo podemos verificar, o sea, mediante esa revisión de ese teórico práctico también vemos que en la investigación contable hay dos tipos de paradigmas, que uno es la ganancia líquida y el otro es la utilidad. En la ganancia líquida, lo que queremos decir es, se trata pues respecto del beneficio económico, visualizando como dentro de un marco netamente jurídico. Ahí es donde vemos que lo que usted decía tiene relación con lo que, por ejemplo, mis compañeros decían ahora. Un contador ya no solamente se tiene que basar solo en unas cuentas, no. Ya ahora tenemos que mirar todo el ámbito jurídico, comercial, financiero, o sea, ya es de pensamiento, ya es de opinión y de objeción ante lo que estamos haciendo. En la parte de la ganancia líquida está dividido en dos. Uno es el hecho antropológico inductivo, que quiere decir el costo histórico o tenencia de los libros. Y el otro es el papel de la gerencia en la determinación de las causas. ¿Sí? El otro hecho sería el deductivo de la ganancia líquida realizada. Aquí podemos hablar de contabilidad ajustada a nivel de precios, contabilidad de costos de reemplazo, contabilidad de valor neto realizable, contabilidad de valores de salida y contabilidad de valor presente. Ahí ya nos estamos adentrando más a la parte de lo que es la NIF, ¿cierto? O sea, todo está enfocado hacia la evolución, ¿sí? En cuanto a la utilidad, podemos decir que persigue proporcionar la mayor información del carácter cuantitativo de la utilidad para la toma de decisiones. O sea, ahí estamos hablando de cuánto, o sea, en valor, cuánto nos va a quedar. Ahí sí es como el otro enfoque diferente. La ganancia líquida, estamos hablando de la parte jurídica, lo que hablábamos ahorita. Y en la parte de la utilidad, sí estamos hablando es de lo que es monetario. Este está dividido en 4 enfoques y uno de ellos es el comportamiento agregado del mercado, el modelo de decisión de la capacidad predictiva, el enfoque de inversor individual y el enfoque económico de la información. Ya, profe. Bueno, ya sabe, por favor, en la medida de lo posible, se deja exportar. Él se deja exportar como PDF o como imagen para que lo pueda subir a la plataforma. Yo lo intenté, pero la verdad es que no aprendí a manejar el CIMAP Tools. Pero ahí le quedó bien hecho. Ahí en la parte donde dice archivo, en la parte superior izquierda, uno se para ahí en archivo, exportar CIMAP como, y entonces tiene las dos opciones, como imagen o como formato de documento portátil, que es PDF. Y lo busqué. ¡Qué pena! No, eso es la próxima pregunta. Bueno, muchachos, muchachas. Entonces, gracias, profe. Ahora me hacían una pregunta interesante, que si era necesario subir a la plataforma
individual. Sabe que estuve pensándolo y sí. Yo, de pronto, por algo meramente procedimental o técnico de la plataforma, y es que en la plataforma, pues no están separados por grupos. Somos nosotros como metodología de trabajo. Entonces, así sea el mismo, así sea la misma presentación, pero cada uno la debe subir porque la administración y la coordinación miran la plataforma Moodle y miran que usted haya entrado, miran sus entradas, miran cada cuánto entra, cada cuánto sale. Porque a mí me escriben, por ejemplo, mira, este estudiante hace tantos días no entra a la plataforma, ¿qué pasa? Entonces sí es necesario, y me disculpan, corrijo, que lo suban individualmente, así sea el mismo trabajo. Listo, profe. Pasen feliz noche, descansen. Igual, profe, que descanse. Profe, Que estos 10 minuticos sean... profe, yo soy Cindy Linares, no sé si me quitó la falta, es que cuando ingresé ya había llamado a lista. Tranquila, ya se la voy a quitar. Gracias, profe. Muy buenas noches. Profe, a mí también. Que yo también Listo. entré tarde. A Pino. Sí, señor. Vino Daniela, vino Juan José Pino, vino María Trinidad, Linares, vino Leiva no vino. Leiva sí no vino, Brian García tampoco vino. Son las únicas dos faltas que quedaron. Profe, Entonces, Gracias, profe, feliz noche. feliz noche, descansen, tómense este descansito. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Dentro de 8 días hacemos la retroalimentación. Estuvo muy bien hecho el ejercicio. Por favor, Caterine, no se me vuelva a quedar conectada. Hola Cindy, ¿cómo estás? ¿Bien o qué?
¿Qué hace Cindy? Está en el trabajo. Cindy, Diana Carolina. Diana Carolina Ramírez Espinal. Diana. Diana. Diana Carolina. Muy interesante, porque aquí es donde nos damos cuenta quiénes son las personas que nos ponen cuidado en la clase al final, que se distraen, se van a hacer otra cosa, termina la clase y ellos dejan prendida la conexión como si estuvieran conectados, pero en realidad no están participando ni están nada en la clase. Entonces, a Caterilia Ártila le pasó en la clase del seminario de investigación contable 8 horas de grabación de clase porque no se desconectó. Entonces, yo, a pesar de que la clase ya terminó, no puedo cerrar porque hasta que Diana Carolina Ramírez Espinal no se retire, la grabación me quedaría larguísima, de 8 o 9 horas, hasta que Diana apague el computador o el celular. Si se quedó dormida, por ejemplo, entonces la grabación va a quedar así. Esperemos a ver qué va a pasar. Diana Carolina Ramírez. Vamos a ver si por aquí. Necesito, por favor, que Diana Carolina Ramírez Espinal se desconecte del Meet. En este momento ya puede estar dormida, puede estar, no sé, comiendo. Diana, por favor, desconéctate.